en esta edición de lunes feriado de Abrí la Cancha, y tenemos un invitado muy especial, querido compañero de diversos espacios, el profesor Esteban Carrizo, que se vino de Santiago del Estero, que estuvo el sábado en la presentación de Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames que realizamos en el Museo Histórico Nacional, y le brindó una impronta muy especial, porque Esteban no solamente es profesor de historia, colaborador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, es directivo del Club Central Córdoba, de su Santiago natal, y es un investigador profundo, real, del deporte de su provincia. Así que es un placer tenerlo aquí en el Patrick Rice, en la radiográfica. Esteban, querido, bienvenido a Abrí la Cancha. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Carlos? Antes que nada es un honor estar, el sábado creo que ha sido algo maravilloso lo de la presentación del libro. Hoy estar en la radiográfica, que le he escuchado mencionar tantas veces a Nehuen Ríos, que lo he escuchado nombrar tantas veces, y hoy estar compartiendo esta mesa de charla es algo gratificante, y creo que abre un proceso interesante en la vida de este interlocutor. Así que muchísimas gracias por la invitación y un saludo enorme para cada una de las personas que están escuchando tu programa. Para nosotros de Abrí la Cancha, tener las voces de las provincias es muy importante. Es muy importante porque, si bien estamos aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires, no declamamos federalismo, lo efectuamos. Entonces, esta cuestión de tenerte a vos en Santiago del Estero, a Diego Meloni, a Nacho Sánchez en Santa Fe, a Hugo López con la información del fútbol en Córdoba, y así sucesivamente, es muy, pero muy importante. Investigar la historia del fútbol santiagueño. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo nace esa cuestión tan particular? Porque alguno dirá, el fútbol en Santiago del Estero sí hay una historia fascinante, una historia que aparte es gloriosa, no es muy conocida, ese es el tema, y que tiene un montón de protagonistas de primer nivel, campeones del mundo. Claro, cuando uno va transitando, ¿no? Aparecen los René Houseman, aparece los Luis Galván, aparece el Chango Cárdenas como un campeón intercontinental. Pero si agarramos la piola de la línea del tiempo y nos vamos más para atrás, encontramos un montón de santiagueños que fueron parte de la selección argentina de fútbol. Contanos un poco, Esteban, ¿cómo nace todo esto? Esta motivación tiene diversos orígenes, y a ese origen yo creo que llegamos a través de un aspecto del campo del investigativo que se llama serendipia, ¿sí? Que es encontrarte con un dato que vos no estabas esperando que aparezca, pero sin embargo a través de serendipia vos puedes terminar de cerrar una idea, terminar de cerrar un concepto, abrir un paradigma, ¿por qué no? Pero era un dato que vos no esperabas que resurja, y sin embargo apareció de sorpresa. Estaba ahí. La deuda que tiene el campo de la historiografía santiagueña con los distintos avances que se han ido dando dentro de lo que es el desarrollo, ¿no? del quehacer de la historia, tenía debilidades enormes en el campo de la historia del deporte. Un poco de esto habíamos charlado, me parece, el sábado, no se ha podido desarrollar en su totalidad. Entonces, hemos comenzado un grupo de hombres, de manera independiente, sin contacto, a hacer líneas investigativas. Y bueno, a mí me interesaría saber qué es Central Córdoba, porque un club que va a cumplir 100 años tiene que tener una historia más allá del dato cliché que es Pablo Federico Díaz, que es uno de los referentes, jugador de Racing en los años 70. No sabíamos quién era Teófilo Juárez ni quién era Segundo Gregorio Ibáñez, dos muchachos salidos del antiguo Cantallanas y que han tenido momentos, pero de una preponderancia muy, pero muy fuerte en lo que es el campo del fútbol argentino. Y por atrás de esas pequeñas microhistorias que hemos ido elaborando con hombres como Gustavo Pereira, por ejemplo, que es un investigador impecable,
Vos lo ves al negro, no le das ni 5, pero cuando empieza a hablar, no lo paras más. Es una cosa increíble. Hasta podría decir que es mi maestro, Gustavito Pereira. Y después llegamos al centenario, pero llegamos al centenario con una lluvia de ideas que nosotros no sabíamos cómo la íbamos a estructurar, porque el campo formativo, en lo que es la ciencia investigativa en Santiago del Estero, tiene patrones que están arraigados a viejas concepciones de la historia. Y esto que acabo de mencionar lo planteo desde un enfoque estrictamente personal, ¿no? No hago cargo a nadie más que a mí mismo de esto que estoy diciendo. Y yo observaba, iba trazando diversas líneas o distintos paradigmas, ¿no? Respecto de personalidades que habían ido desarrollando la historia de nuestra provincia, y siempre en cada paradigma, creo que lo podríamos llamar sin ningún tipo de problema, siempre faltaba o quedaba una X suelta, que es esa X que no la podemos resolver, y era la historia del deporte de Santiago del Estero, particularmente la historia del fútbol, que termina de redescubrirse en el año 2019, junio. Un tal Carlos Zaira llega a la Universidad Nacional de Santiago del Estero con una ponencia magnífica, y a partir de ahí, bueno, comenzó una ebullición de las ideas, ¿no? Sobre todo trabajar en el campo de las ideas. Y en ese periodo conozco a otro loco que se llama Esteban Beckerman, que también empieza a fogonear desde otro costado. Entonces tenía datos Zaira y tenía datos Beckerman muy ligado a la historiografía. Debatimos con Esteban, incluso vía WhatsApp una vuelta, sobre la importancia de generar un marco historiográfico que nos ayude a nosotros, no sé si decir regular la historia, regular es una palabra que no me gusta, pero digo ordenar el conocimiento histórico, asignarle el valor correspondiente dentro del campo de las ciencias a las distintas representaciones, tanto materiales como simbólicas, que expresa el amateurismo, por ejemplo. ¿Por qué amateurismo no hay profesionalismo? Sí. ¿Qué me empuja a mí a querer generar una borradura prácticamente general de lo que es un sistema embrionario de nuestro fútbol? No existe. Y los nombres propios, ¿no? Los nombres propios y la investigación. Bueno, primero agradecerte, ¿no? Porque allá por el año 2019, antes de la pandemia, me invitaron junto a Víctor Lupo a dar una charla en lo que fue el primer encuentro de historia del deporte de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y fue gratísimo. Y a partir de allí, bueno, la relación que venimos tejiendo desde ya tantos años. Y, a ver, yo quiero bajar algunos nombres propios y también cuestiones que se van generando con las investigaciones. Recién nombraba 2 futbolistas, Esteban. 2 futbolistas de tiempo, de hace 90 años, de la década del 30, del siglo pasado. Uno, estamos hablando de Segundo Gregorio Ibáñez, que era un central de Boca, campeón en 1940, era un morocho grandote que metía miedo. Y fíjense, ¿no? Esta cuestión de la mixtura de una patria. El compañero de saga era un rubio albino chaqueño llamado Luis Baluzzi, ¿no? Chaqueños y santiagueños, ¿no? Que eran parte, ¿no? de ese fútbol profesional porteño y de la pasión, en este caso del Club Atlético Boca Juniors. Y nombraste a Teófilo Juárez, que en este momento atraviesa tu vida porque estás por publicar un libro que lo tiene como principal protagonista. Teófilo Juárez jugó en River, jugó en Chacarita, jugó en Racing. Podríamos decir que jugó en el Atlético Madrid, previo a la Guerra Civil Española, uno de los primeros futbolistas de nuestro país. Que fue a España, fue una gran figura del fútbol argentino de los años 30. Y nombraba recién el barrio Cantarranas. Yo recuerdo cuando fui a Santiago, que te pregunté, porque había leído de algún futbolista, ¿no? También santiagueño, que había llegado en esa época a Buenos Aires, ¿cuál es el barrio Cantarranas? Y me diste una descripción clarísima y me explicaste también por cuál razón los deportistas santiagueños de aquella época surgían en aquel barrio. Entonces, cuando uno investiga el fútbol, a ver cómo lo ves vos, Esteban, no solamente ya nos quedamos con la estadística,
con la fecha del partido, con el resultado. Ya es una cuestión, podríamos señalar, interdisciplinaria, o en el cual, si no, buscamos linkear muchas cuestiones, no solamente lo estrictamente deportivo. Bueno, o no, porque tranquilamente la historiografía podría representar un marco historiográfico. ¿Vos también, claro. ¿En qué te especializás vos, Nehuen Ríos? Bueno, yo desde el campo de la historiografía hago estadísticas del fútbol y tenemos una rama definida. Digo, como para pensarlo. Respecto de estas preguntas que me hacía sobre la cuestión de los futbolistas, era, ¿verdad? Uh-huh. Y el surgimiento. Bueno, ¿cómo podemos definir al Cantallanas? ¿Cómo podemos definirlo y asociarlo con Central Córdoba, ¿no? Porque esa es una de las facetas más interesantes que para mí tiene la cuestión historiográfica, que a mí me ayuda a categorizar o asignarles roles a determinados campos u objetos de estudio. Entonces, tenemos una historia que es la historia oficial. Central Córdoba nació el 3 de junio, Biblioteca 9 de julio, firmaron el acto un grupo de visionarios, empleados del ferrocarril y vecinos. Y parece que esa es la historia y todos... Es eso y el 67 en la Bombonera, y parece que Central Córdoba es eso. Sin embargo, Central Córdoba es el producto del entrecruzamiento de cientos de problemáticas sociales, culturales, antropológicas y por sobre todas las cosas políticas. Central Córdoba, cuando nace teniendo de vicepresidente honorario a un gobernador. Y eso en la historia no figura. Y puedo decir algo extremadamente polémico que al hincha de Central Córdoba no le puede gustar. Pero yo hoy incluso estaría en condiciones de poder decir que la cuestión ferroviaria es una costumbre que se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años por el trabajo de la prensa. Ahora, cuando miramos hacia los orígenes más puros y más nítidos de Central Córdoba, vamos a ver que la impronta ferroviaria llega hasta por ahí nomás. La composición dirigencial de Central Córdoba es el primer elemento que vos tienes de disociación con esta perspectiva o con este enfoque ligado a la trama del ferrocarril. Por ejemplo, no vamos a profundizar para no meternos en un berenjenal y después no puede salir. Lo que sucede habitualmente cuando hablamos de la historia del fútbol argentino y sus clubes. Entonces, te decía ayer, Héroes de Tiempo tiene la capacidad de poder generar ese marco hermenéutico que es fundamental en cuanto al análisis de la fuente. Para mí la fuente, no soy positivista, pero si no tengo la fuente, yo no puedo hablar. Alguien alguna vez, un gran investigador, me dijo: Esteban, vos puedes escribir lo que quieras, pero nunca te despegues demasiado de la fuente. Por eso a veces esta pretendida perspectiva academicista, que yo no la considero así. Hay una dicotomía ahí que está latente, ¿no? Entre la academia por un lado y tal vez otro tipo de investigación histórica más cercana tal vez a otros lares que no son la academia. Cuando vea a la luz el libro, que por el momento no tiene nombre, sabemos que se va a llamar Teófilo, pero no sabemos cuál va a ser el remate, que ya está en proceso de edición. Yo creo que es un libro que podría llegar a gustar, porque tiene muchos elementos que hacen de que sea un texto interesante. Primero, debo reconocer en esta radio, y bueno, eso me lo dice Pablo Cabrera también, me dice: sos de la escuela de Carlos Saira, me dice. ¿Por qué? Porque hay aspectos de tu libro que escribes igual que él, me dice. Y eso es lo que hace que el texto sea un texto entretenido.
ir directamente, en vez de decir todas las cosas en lenguaje técnico, como se dice en el campo de la investigación, muchas veces prefiero partir desde la escritura con un guiño de ojo al lector, pero cuidado, no solamente en los 50 había violencia, también en los 30 ya se practicaba algo así, ¿no? Atraparlo al lector. Pero como es un trabajo que tiene mucha investigación, también es importante porque este libro te empuja a meterte de lleno en aspectos que el libro no entra en aspectos de la vida privada del futbolista, es toda sobre su carrera profesional. Debo citar como corresponde a Osvaldo Gorgasi, quien me compartió unos documentos, unas actas maravillosas de River Plate respecto de la problemática planteada entre Teófilo Juárez, Alberto Cuellos y la salida polémica de River. Estamos trabajando sobre la base de actas de directivos que están diciendo, bueno, mire que si ustedes se van, muchachos, a la vuelta, no sé qué puede pasar. Y se dio una salida bastante polémica y el retorno, bueno, fue más polémico aún, porque la investigación te quiere a vos dictaminar que es iniciativa del tucumano Alberto Cuello, que Teófilo lo sigue en la aventura de viajar a España, pero que sin embargo cuando regresan a Argentina, Alberto Cuello ya estaba acomodado en River y Teófilo decide humildemente bajar y decirle, señores directivos, hagan lo que tengan que hacer. Y estos son sucesos del año 1936. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque hay todo un público que los espera con avidez para leer, para comprender y conocer mucho más de cerca la verdadera historia del fútbol argentino. Ya nos vamos a la tanda, ya estamos ahí a un minutito de las 17 horas. Te pregunto un poco por Central Córdoba y su actualidad. Ya vamos a volver a la historia, ¿no? Porque hoy comienza la Copa para el Ferroviario, enfrenta a Newell's. Bueno, ¿cómo estás analizando, cómo están viendo también en Santiago este campeonato tan particular que es la lucha por mantener la categoría? Con tantos clubes, con tanto dinero en contrataciones dando vuelta y con un descenso que parece que es una bolilla que le puede tocar a cualquiera de los que están ahí dando vuelta. Bueno, tema fútbol, muchas veces, incluso por fuera de los micrófonos, lo hemos conversado, muchas veces elijo no profundizar demasiado porque hay temas del fútbol en mi club que yo como dirigente no lo sé, no lo manejo. Sé que tenemos un presidente que está trabajando de manera activa para resolver problemas bastante delicados que hemos tenido en la última competencia. Creo que todos hemos visto lo que era Central Córdoba dentro de la cancha, hay que decirlo abiertamente. Era un equipo que no jugaba absolutamente nada, un equipo que no atraía ningún tipo de público. Los que estudiamos la historia conocemos una historia que es de un club que deja todo en la cancha, un club sanguinario, un club que gana los partidos que tiene que ganar por ascenso, por descenso o por lo que fuese. Y creo que se nos ha perdido un poco la mística con lo último que ha estado pasando con el técnico que ya se fue. Sé que mi presidente está trabajando de manera muy, pero muy intensa, de manera ardua. Sé que los refuerzos que están trayendo ahora son refuerzos que pueden generarle algún tipo de rédito desde lo futbolístico. Y creo que en el último partido por Copa Argentina, más allá de nuestra eliminación, yo creo que se ha visto un Central Córdoba distinto respecto a lo que veníamos viendo en el Madre de Ciudades. Un equipo sin identidad, un equipo que no generaba absolutamente nada. Me ha parecido muy positivo lo que inicia con De Felipe. Ojalá hoy ese juego se pueda potenciar. Y bueno, empecemos a levantar porque realmente lo necesitamos. 2 minutos pasaron de las 17 horas, 16 grados 5 la temperatura. Nos vamos a la tanda y seguimos con más. Abrí la cancha hasta las 6 de la tarde. Continuamos con esta edición lunes, feriado de Abrí la cancha. 16 grados 7 la temperatura, 11 minutos pasaron de las 17 horas. Estamos hoy con un invitado muy especial, el profesor Esteban Carrizo.
que se nos viene de Santiago del Estero, directivo del Club Central Córdoba, hombre de la investigación histórica, del deporte santiagueño y de su club, de Central Córdoba, que estamos hablando de todo un poco. Hablamos fuera del aire, ¿no? Esas charlas intensas fuera del aire, de la historia del fútbol santiagueño, del deporte santiagueño. Me señalabas que el básquetbol es tal vez el deporte que históricamente más profundo ha calado en el pueblo santiagueño. No es sorprendente. El rugby también tiene su presencia en las últimas décadas, pero claro, el fútbol en los últimos años, con la presencia de Central Córdoba en Primera División, con Mitre, con Güemes en la Primera Nacional, también le da una carnadura importante. Pero vuelvo a señalar la gran cantidad de futbolistas santiagueños que son parte y que han sido parte del fútbol grande de la Argentina. Ahora, ¿cómo es el vínculo? ¿Cómo nace el vínculo del fútbol en la provincia de Santiago del Estero? Bueno, antes que nada hago una advertencia, ¿sí? Esa advertencia tiene que ver con el hecho de que son investigaciones o corpus de investigaciones novedosas que están en un proceso de formación, pero que sin embargo la importante cantidad de datos y de fuentes recopiladas a nosotros más o menos nos llevan a generar un panorama respecto de cuál es el estado, ¿no es cierto?, el estado del arte o el estado de la cuestión del fútbol en Santiago del Estero en sus orígenes. Hemos encontrado muchas cosas que son súper interesantes y que al no haber análisis, al no haber una investigación desde la crítica, una investigación, digamos, que incorpore todos los elementos de la filosofía de la investigación. Como lo decíamos en la presentación el sábado pasado, parece que el fútbol de Santiago del Estero nace en 1898 como parámetro y se extiende hasta los tiempos actuales sin haber superado ninguna etapa de crisis. Pero sin embargo, la historia del fútbol de Santiago del Estero, quienes ahora ya estamos un poco más duchos en la situación, en la cuestión, detectamos que existen dos líneas por donde ingresa el fútbol a Santiago del Estero. Y esas dos maneras de acceso del fútbol se relacionan con las características de las ciudades. La Banda, que es una ciudad estrictamente ferroviaria, contundentemente ferroviaria, tiene la capacidad de poder albergar al fútbol desde los empleados del ferrocarril y a partir de los directivos, ¿no es cierto? Cuando nosotros observamos las primeras composiciones directivas o formaciones de clubes, de equipos, como en 1906, por ejemplo, nace Club Atlético La Banda, que en 1913, cuando esos talleres se van a mudar a Junín, queda todo completamente desarmado, pero con una estructura dirigencial y deportiva en funcionamiento. Entonces deciden adoptar el nombre de Central Argentino, pero en sus orígenes fue el Club Atlético La Banda, donde sus dirigentes eran todos de apellidos británicos, los jugadores, un 80% eran jugadores de apellidos británicos y apenas un par de criollos. En la ciudad capital, la inserción del fútbol tiene otra motivación y que es estrictamente educativa. 1898, el doctor de apellido Santillán, creo que es Raúl Santillán, director del Colegio Nacional, envía correspondencia a la asociación pidiendo se envíe a Santiago del Estero un reglamento para comenzar a jugar el fútbol. A partir de ahí comienzan a nacer los primeros equipos dentro de lo que es el marco educativo. Hace un puntito ahí, es maravilloso esto, porque rompe con esa idea oficial de la historia del fútbol argentino, que tiene que ver con el ferrocarril, que tiene que ver con los británicos, la educación. Cuando raspamos un poquitito nos damos cuenta que los educadores, sobre todo en las provincias, fueron vitales
para llevar y extender el fútbol. Siempre doy el ejemplo de José Fierro, en San Miguel de Tucumán, que en 1890 ya había hecho del fútbol un deporte dentro del colegio normal de San Miguel de Tucumán. O sea, en simultáneo, o casi en simultáneo, por ejemplo, a Watson Hutton, que es el patriarca oficial del fútbol argentino, o de Isaac Newell en Rosario. Entonces, estas historias, que tal vez no tienen nombres propios, en muchos casos reivindicados, importantes, trascendentes, en verdad ha sido muy trascendente para explicar el fenómeno del fútbol en la Argentina. Porque tal vez, y esto es parte de una cuestión de investigación personal, y puedo estar equivocado, pero si es un tema de gerentes del ferrocarril británico y de empleados británicos, difícilmente hubiera trascendido como trascendió el fútbol. Ahí tenía que estar la educación también presente, y estuvo. Definitivamente. Ahí, por ejemplo, bueno, en Teófilo hago una descripción respecto de dónde salían estos jugadores, ¿no? Y hacer llego a esta descripción si antes, por ejemplo, vuelvo a citar a Gustavo Pereira, no me hubiese dicho, fíjate bien, Esteban, que ahí tenemos 3 momentos bien marcados del fútbol. Entre 1898 y 1918, que se produce el quiebre de la Liga Santiagueña, y a raíz de ello nace su disidente, la Liga Cultural. ¿Qué nombre? La Liga Cultural. Liga Cultural de Fútbol, y tiene un bagaje ideológico que es impecable, ¿sí? Es comprender el fútbol a través de la educación. No se sabía, pero tiene a Central Córdoba como uno de los padres fundadores de esa liga. Esto a mí me ha generado algunas discusiones fuertes con algunos directivos. Central Córdoba es fútbol, me dicen. No, hermano, estás equivocado. Central Córdoba no nace porque eran un grupo de chicos que querían jugar al fútbol. En el Cantallanas la gente la pasaba mal, la gente tenía hambre, la gente no tenía acceso a los servicios más elementales referidos a tener tener agua potable, tener electricidad. Por suerte que tenían la estación del ferrocarril Central Córdoba, que era donde iban muchas familias a buscar el agua de la única bomba que existía en el barrio. Entonces, cuando Central Córdoba nace, ya nace con ese enfoque que es estrictamente culturalista, y que lo define bien el doctor José Luis Castiglione en el 28, cuando sale campeón Santiago del Estero. Él lo dice, hemos ganado una gesta deportiva. Él dice, hoy ha ganado la educación, y hoy ha ganado el hecho de sacar al hombre de la vagancia, de sacar al hombre de la taberna, culturizarlo, y hoy ha ganado la Universidad Popular. Porque Alfredo Terrera, uno de nuestros padres fundadores, junto al doctor José Luis Castiglione, paran lo que se denomina la Universidad Popular, que era un espacio en cualquier colegio que quisiera prestar un aula para que personas de escasos recursos pudieran hacerse de un oficio, un talabartero, un herrero, un mecanógrafo. De hecho, Alfredo Terrera, que era el telegrafista del ferrocarril, daba clases de tipeo. O sea, Central Córdoba nace con ese enfoque. Entonces, ahí tenemos otro dato fuerte que nos aleja de la cuestión ferroviaria. Ahora yo digo, si hubiésemos tenido al otro padre fundador de Central Córdoba, a don Telmo Luna. Don Telmo Luna, que se retira después de ser el primer presidente al ferrocarril Central Córdoba de Frías, y termina en Central Córdoba de Rosario. Debo citar a Julio Rodríguez, sé que es tu amigo. Gran amigo. Y un gran investigador, un hombre con quien es siempre un lujo conversar. Me dice, no, pero Esteban, me dice, Telmo Luna termina acá representando a Central Córdoba de Rosario en la Liga Rosarina de Fútbol. Terminó ahí, y después terminó siendo uno de los manos derechas del general Perón cuando quedó al frente de la Unión Ferroviaria. ¡Qué historias, eh! ¡Qué historias fantásticas!
Entonces Central Córdoba tiene todo eso. Y yo decía, en su centenario Central Córdoba tiene que ingresar a las altas casas de estudio porque no podemos seguir repitiendo siempre las mismas cosas. Esto no es así. Hay que poner los claros donde hay que ponerlos. Y volviendo un poco para atrás, retomando la cuestión de los orígenes, tenemos clubes que, como te decía Carlos, tienen una impronta fuertemente educativa. Y dentro de ese análisis que yo hago de dónde surgen los fútbolers santiagueños en sus inicios, tenemos dos tipos de situaciones. Por un lado, que a la escuela no iba cualquiera. A las escuelas de centro iba las familias acaudaladas, las familias acomodadas. Nace el Club Atlético Santiagueño en 1905, que ese mismo año pasa a ser el Club Atlético Santiago, una institución insigne para la historia de nuestro fútbol, que tenía los hermanos Pinto, que es como hablar de los hermanos Brown en el alumni de ustedes. Pero estos muchachos eran jóvenes bacanes de los clubes políticos. Eran muchachos que tenían dinero y que tenían el tiempo para practicar el fútbol como un placer. Pasaba lo mismo con estudiantes que recién en los años 50, estudiantes que participó en el año 82 en el torneo nacional, que a partir de los años 50 va a ser recién Estudiantes de Guaycondo, pero antes era un club elitista. Cuando estaba en el centro era un club elitista. Y no podía jugar nadie en Estudiantes que no fuese docente, que no fuese alumno, como así tampoco podía ser socio nadie que no formara parte de la estructura educativa de Santiago del Estero. Y aparece un híbrido que es Mitre, que tiene elementos sumamente interesantes, porque la composición dirigencial es un grupo de italianos, de extranjeros ya instalados en el centro de la ciudad, hombres con mucha visión de empresa, de donde sale la familia Castiglione, pero tiene sus jugadores en ese lugar que vos has estado una vez, que era el barrio 8 de Abril. Los Luna, una larga tradición, basado en un apellido que le ha dado grandes futbolistas a Santiago del Estero, empezando por Segundo Nepomuceno. Casas más, casas menos, como en Santiago del Estero. Casas más, casas menos, dirían los hermanos. Los Ábalos. Los hermanos Ábalos. Para que no lo sepa, Ita Luna, Segundo Luna, fue un jugador notable del fútbol argentino de los años 20, jugador de selección argentina, y que no tuvo nunca el reconocimiento que realmente merece. Hasta el día de hoy, porque me da pena que en el Madre de Ciudades, que hay unas cuantas estatuas, no esté justamente la tal vez el patriarca del fútbol santiagueño, que es Segundo Luna. Campeón con Newell's, campeón con Central. Una figura gigantesca. Así es, Carlos. Su hermano campeón con River. Campeón, Nazareno, campeón con River en 1932. Ya nos queda muy poquito tiempo. Es un placer escucharte. Me quedé pensando en algo, ¿no? En esta cuestión de cómo manejamos la historia, ¿no? Y cómo hay cuestiones que increíblemente a mí siempre me sorprendió, y esto lo digo desde que fui por primera vez a Santiago, allá por el 2019, el desconocimiento que había en relación con algo que vos nombraste, ¿no? Que fue en 1928, en esta dicotomía ciudad-puerto, resto de la patria, se jugaba el campeonato argentino aquí en Buenos Aires, y Santiago del Estero rompe la hegemonía capital-provincia con un equipo que fue muy resistido en las tribunas, porque claro, ¿cómo iban a venir del norte a ganarnos a nosotros? Y Santiago del Estero fue el primer campeón de las provincias aquí en Buenos Aires, con una generación brillante de futbolistas. ¿Cómo puede ser que esas historias no hayan trascendido el tiempo y que no hayan tomado cuerpo y que no sean parte también de un orgullo provincial? Bueno, hay toda una estructura de aprendizaje, de enseñanza, que se da dentro de lo que es los claustros del Instituto Superior del Profesorado Provincial,
que ha dado grandes investigadores, y ha ido sucediendo generación tras generación de investigadores muy, pero muy notables en el ambiente de nuestra ciudad, pero nunca ha existido, me parece a mí, un interés por el deporte. Siempre hemos estado analizando, bueno, si esa vasija, donde esa urna funeraria que es de color gris es así, bueno, porque los tonocotés tenían la costumbre de incorporarlo dentro de un horno en la tierra, y eso hacía que el humo le dé ese... Hemos estado todo el tiempo hablando de ese tipo de cosas. Hemos estado hablando de modos de producción en economías regionales. Ponelo en donde vos quieras, ¿no? En los tiempos de la colonia, en los tiempos precoloniales, o después ya empezamos a hablar de los ingenios en los tiempos modernos y del rol de las familias en la construcción de un modelo económico basado en las viejas burguesías. Mirar al deporte muy, pero muy poco y nada, y creo que ahí vale la pena decirlo. Creo que Héroes de Tiento, tanto la primera como la segunda parte de lo que he leído, nos aproximan a los que nos interesa hacer historia del deporte en un contexto que es sumamente interesante, Carlos, porque vos también hacías una apreciación al respecto. En el 2004-2005 nace un concepto que se llama Deporte Política de Estado en Santiago del Estero. Ese concepto viene a cubrir todas las necesidades y viene a erradicar todas las miserias históricas que ha tenido el deporte en Santiago del Estero. Hoy en día, un club de barrio de básquet, de tantos que han desaparecido y de los pocos que se han salvado, hace 15 años atrás vos ibas, Carlos, y era tierra a la vuelta, un tablero que se caía a pedazos, y lo único que tenías era la superficie para hacer botar la pelota. Hoy en día son estadios de barrio, porque creo que es el nombre que corresponde. Creo que incluso vos has conocido cuando fuiste en el 2019 con Víctor, que fuimos a verlo a Miguel Cortijo. A Miguel Cortijo. Un gigante del básquetbol argentino. Bueno, ese club se caía a pedazos, Carlos. No tenía techo, no tenía parquet, no tenía nada. Y todos los estadios están en esas condiciones. Parquet, el correspondiente techo, iluminación LED de primer nivel, clubes higiénicos, clubes limpios, donde albergan a cientos y cientos de niños que hacen deportes, y creo que esa impronta va a llegar a complejizar aún más el trabajo de los investigadores. Te pongo en contexto lo que ha significado, por ejemplo, recibir a las delegaciones de las selecciones que nos han visitado en el Mundial Sub-20. Central Córdoba ha tenido que modificar todas sus estructuras para poder darle la comodidad necesaria a la selección de Uruguay. Bueno, creo que había una selección de África también que estuvo. Y todas esas readaptaciones, todas esas modificaciones necesariamente deben ser acompañadas desde el conocimiento de la historia, desde ir generando nuevos marcos historiográficos para que no nos vuelva a suceder lo que nos sucede ahora, que estamos tratando de resolver un periodo estancado en la historia, de la cual, bueno, pretendemos nosotros ser los primeros que pongamos ante los ojos de las personas interesadas en el tema, ¿no? Un nuevo corpus documental que les diga, bueno, Santiago del Estero no solamente es grande por Ibarra, por Taboada, por Cortijo, que es una figura aislada, pero está, sino también antes hubo otros peloduros que hicieron cosas grandes por el deporte de la provincia. Esteban Carrizo, qué placer tenerte esta tarde en Abrí la Cancha. Muchísimas gracias por tu visita, muchísimas gracias por tu conocimiento y permitirnos también conocer un poquito más, en este caso, de tu provincia, de Santiago del Estero. Muy amable, Carlos, muy amable, Nehuen. Muchísimas gracias por invitarnos. Digo invitarnos, pues formo parte de una estructura dirigencial. No es solamente el investigador, hoy un pedazo de Central Córdoba
está en Radiográfica narrando sus historias, sí. Muchísimas gracias, Esteban. Ahí pasó el doctor, no, el profesor. Doctor también, ¿no? Doctor Esteban Carrizo.